nos falta a la arquitectura que la sociedad dominicana la valide como debe ser. Valide no en cuanto a la importancia de un arquitecto, sino la valide como profesional que tiene que pagársele sus servicios adecuadamente. A mí lo que me gusta, lo que me apasiona es descubrir cómo era originalmente, cómo fueron los procesos de cambio que tuvo en el tiempo, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, el proceso constructivo que tuvo, los cambios de los materiales que se aplicaron, los diferentes autores que intervinieron. Esa reconstrucción me emociona muchísimo y entonces te vuelves una persona ligeramente cruel. Ahí hay que volver entonces uno a salvarse a través de la poesía. Ahí es que uno debe buscar ese nutriente emocional que te da la poesía y que te trae de nuevo hacia tu componente de verdadera identidad de que tú eres un ser humano con compromiso contigo mismo y con compromiso con tu entorno. Si te dieran la oportunidad, donde te digan, sin pensar en las limitaciones, sin pensar en recursos, si te dieran la oportunidad de tú ejecutar un proyecto donde se puedan desarrollar inmuebles para las personas de clase media baja y de clase baja, ¿cómo tú lo harías? ¿Qué vamos a descubrir el día de hoy? ¿Qué historia vamos a revelar? ¿Qué vivencias nos van a impactar y van a llenar nuestros corazones? Pues vamos a descubrirlo en un momentito con el invitado que tenemos, que es nada más y nada menos que José Enrique del Monte Soñé. José Enrique es arquitecto, es ensayista, es poeta y bueno, podría aquí leerles su currículo completo, pero lo vamos a socializar durante la entrevista. Así que sin más, bienvenido José Enrique. Bueno, yo feliz de estar contigo, Raquel. Esto es un espacio altamente positivo y esas cosas me gustan mucho y me reenfocan también, como dice el programa. Bueno, yo feliz y honrada de que estés aquí acompañándonos, sobre todo con el largo camino que has recorrido en diferentes áreas profesionales, porque abarcas desde la arquitectura, los ensayos, la poesía, la defensa y el cuidado de todo lo que son esos monumentos históricos también, que quiero que hablemos de tantas cosas que espero que el tiempo nos alcance. Raquel Salas con ustedes en este que es Reenfoque Positivo, el podcast Transforma tu vida, un episodio a la vez. José Enrique, cuéntanos un poquito primero, que me encanta que los invitados conecten con nuestra audiencia desde sus inicios. Háblame de quién es José Enrique, dónde nace, dónde crece, cómo fue su infancia. Chulísimo. Yo nací en Santo Domingo y por supuesto estudié arquitectura como primera opción, pero antes de arquitectura yo estaba en música. Hay una parte que no cuento y es que yo estuve en música clásica en la escuela elemental y en el conservatorio desde jovencito, primero con el violín y después con el piano. Entonces cuando ya llegué al momento que estaba en arquitectura, ambas, el piano y la arquitectura no entraban en armonía con la demanda de tiempo que exigía cada uno. Y más en ese tiempo cuando la arquitectura se hacía sin la ayuda de las computadoras, todavía estamos usando la regla T y ese tipo de cosas. Entonces llegó un momento que me di cuenta que tenía que elegir un camino y me fui por la arquitectura. O sea, soñaba con terminar la arquitectura, ser arquitecto y desarrollarme en ese ámbito, ¿no? Me gustaba muchísimo. Pero sí, era eso, esa era mi vida y por supuesto, marcando pasos siempre. Ok, nos cuentas que desde pequeño, aunque estabas formándote en música, te empezó a llamar la atención la arquitectura y ya tenías en tu mente formarte, pero ¿en qué etapa ya en la adolescencia, preadolescencia, en qué momento ya tenías súper claro que esa era la carrera que querías tú cursar? Bueno, yo no creo que era un tema de tantas decisiones. Yo creo que era la que más me atraía, porque me atraían muchas cosas. Me atraían muchísimas profesiones increíbles, disímiles. La primera que descarté fue medicina, que cuando estaba como en segundo bachillerato, tercero, me gustaba muchísimo, pero después me di cuenta que no era lo mío. Me fui familiarizando con el contenido de la medicina ya como oficio, ¿no? Y me di cuenta que no, pero aparecieron otras ofertas en el medio, otras inquietudes, y la arquitectura fue quizás la que me gustaba más, y yo creo que por la parte humanística, porque había muchas carreras humanísticas que me interesaban, pero yo entendía que la arquitectura tenía un componente práctico. Y la práctica me alejaba un poco de la idealización y me llevaba mucho a estar con los pies sobre la tierra y unas demandas técnicas muy importantes. Entonces, por eso elegí arquitectura. De todos modos, una vez la elegí, el camino no fue tan fácil como lo pensaba, porque incluso no tiene dudas. Cuando uno está en una carrera que es muy demandante, uno comienza a cuestionarse si esa era la carrera ideal o no.
Incluso me hice varios tests psicológicos a posteriori, ya estando en la universidad, para ver otros caminos. Y los test siempre me volvían a decir que era arquitectura, arquitectura. No había alternativa. Me hice 3 diferentes y los 3 dieron el mismo resultado. Y dije, bueno, pues voy a hacer las paces con la profesión. Y ahí, bueno, ya decidí ya tomarlo como un camino unitario, ¿no? Wow. ¿Sabes que me hace ruido? Porque normalmente cuando nos hacemos esas evaluaciones vocacionales, siempre surgen 2 o 3 opciones, aunque Sí, sean familiarizadas, pero siempre tienes como otra opción. Y en tu caso, mira, solo sí, arquitectura. no, en la primera, antes de entrar a la carrera, en el colegio me hicieron esas pruebas y me dio que yo podía ser o arquitecto o interiorista, diseño de interiores, que todavía aquí no se daba esa carrera como carrera, sino a nivel técnico en la UMPU. Y también me hablaban de derecho y me hablaban de otras áreas. Pero yo al final me di cuenta que me gustaba, me atraía muchísimo la arquitectura. Y mira que yo no tenía en mi entorno cercano, familiar, arquitectos. Sí conocía amigos de mi padre que eran arquitectos y conocía también un primo de mi papá que era arquitecto en el área de la restauración, que fue el primer director de la Dirección de Patrimonio Monumental, Patrimonio Cultural se llamaba en ese tiempo, que fue Manuel del Monte Urraca, muy conocido en esa época. Y entonces yo veía esos trabajos que se estaban haciendo en la ciudad colonial y quizás ahí inconscientemente me atrajo mucho la arquitectura, pero no era algo que yo en mi casa lo vi ni nada de eso. En mi casa era un hogar de música, o sea, mi papá lo que era músico clásico profesional y ese era las relaciones sociales de él y las amistades estaban ligadas al mundo de eso, ¿no? El mundo del arte. Y la arquitectura era algo extraño y yo no podía acudir ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a un primo para que me ayudara en el proceso de entendimiento de lo que era arquitectura una vez comencé a estudiarla. Entonces fue un camino muy solitario, solitario para demostrarme a mí mismo que yo podía. Pues mira, a propósito de que hablas de que fue un camino muy en solitario, la próxima pregunta, ya yo tengo aquí en mi mente algunas ideas entonces, pero quiero que la comunidad también lo sepa. Y es que tú como arquitecto y poeta, tú has explorado la interacción entre el espacio físico y la expresión literaria. Y me encantaría que nos compartas cómo estas disciplinas se entrelazan en tu vida y obra y qué lecciones tú has aprendido de esa fusión. Bueno, lo más interesante es que yo siempre leí mucho, eso tampoco te lo he dicho. Yo leía ya en la adolescencia, leía muchísimo y ya yo leía muchísima poesía. Y por supuesto, como todo adolescente, en la fase del enamoramiento que uno tiene en esos años, uno escribe para uno y mandas algunas carticas, una serie de cosas. Y parece que había una vocación literaria ahí, pero nunca me lo tomé en serio de ser poeta. O sea, yo no soñaba nunca con ser poeta como oficio. Ujú. Sí, me gustaba mucho y leía muchísimo la poesía. Pero yo descubrí con la arquitectura que a pesar de que yo sigo sosteniendo que es una de las artes más complejas, más difíciles y más completas a la vez, y menos entendida porque la gente la confunde con el oficio de la construcción, la mete mucho en la ingeniería civil, que son afines, pero no iguales. Entonces, cuando tú a la población le hablas de arquitectura, más bien la entienden como un resultado, una profesión ligada a la construcción de edificios. Pero hay un componente muy fuerte en la arquitectura en cuanto al arte y en cuanto a la creatividad y en cuanto al humanismo mismo, al conocimiento, a la adquisición de lo que es la historia universal, la historia del arte, que eso es lo que le da sostén, y la parte filosófica y la parte teórica de la arquitectura, que mucha gente no lo capta, pero que sí la tiene. Entonces esa parte me gustaba muchísimo, el urbanismo, que eran estudios complejos de la conducta humana, conducta colectiva, que maneja la arquitectura. Y eso me gustaba, pero a la hora de expresarme con la arquitectura, descubrí límites que ella tiene. Límites por la realidad, los materiales, los clientes, el oficio mismo de llegar a producir algo que tú tienes en la mente, pero que quizás en tu medio no están las condiciones para eso, no están los materiales o la fabricación de lo que tú quieres. Entonces hay unos límites expresivos en cuanto al resultado, pero también en cuanto a la búsqueda y en cuanto a la conexión más allá. Entonces, como ese diálogo entre lo que tú estás pensando espacialmente y lo que recibe el que va a disfrutar la arquitectura no es tan directo, aunque sí se siente, yo me di cuenta que la literatura tenía otras oportunidades de comunicación. Entonces la poesía, la literatura en sentido general, te permite ser tan abstracta como la arquitectura, pero un poco más, porque te va generando
escenarios diferentes, nuevos. Y también tiene una posibilidad de siempre reinventarse. La literatura tiene posibilidades de ser nueva, a pesar de que son los mismos componentes, la misma manera de usar el lenguaje. Y entonces esas cosas me di cuenta que en un camino o en otro yo tenía la posibilidad de generar mundos internos y externos con diferentes dimensiones de expresión. Dicho esto, se dice que los poetas son muy emocionales, muy idealistas. No se suele creer que los poetas no tienen los pies sobre la tierra, lo cual les impide quizás muchísimas veces estar conectados a lo que sería la realidad. ¿Tú te consideras una persona racional, independientemente de que eres poeta y te expresas a través de la palabra poética y metafórica? Mira, lo que pasa es que el componente emocional de la poesía es fundamental, pero también reviste un poco de traición al mismo oficio de la poesía. Porque la poesía es un arte también muy difícil, también de mucha evolución y también ilegible en algunos aspectos. En la poesía sencilla, la poesía primaria, la que uno hace cuando tiene la vocación, es una poesía normalmente ligada a la sensibilidad y al sentimiento y a la comunicación directa con el lector. Pero una vez tú te vas dando cuenta lo que significa el arte de la poesía, la poética, entonces ahí se va haciendo un camino mucho más denso, mucho más difícil, y entonces eso es lo que atrae. Y tú comienzas a despojarte un poco de que la gente le guste o no le guste lo que tú haces, porque lo entiende fácilmente. Ya ese elemento se va perdiendo de ti en tu producción y tú vas tratando de encontrar una voz interior que tú tienes y concretizarla de alguna forma. Entonces yo pienso que el poeta cuando llega a esos niveles es una persona que no está fuera de la realidad, sino al contrario, está tratando de atraer la realidad a un resultado escrito, ¿no? Usando palabras, mientras otras áreas del conocimiento y de la creación utilizan otros recursos. La poesía básicamente usa la palabra, aunque hay otras cosas, pero básicamente la palabra. Entonces es un elemento racional. Entonces el punto de quiebre de una poesía de alto nivel de sensibilidad y con racionalidad es ese equilibrio que debe haber. Ni te puedes ir mucho a algo totalmente racional porque la razón te condiciona, ni te puedes ir a lo totalmente sentimental porque pierdes el contenido, pierdes el peso propio de lo que es la verdadera poesía. Entonces yo creo que eso es lo más difícil. Saliendo ahora de la poesía, pero quedándome con que no te puedes ir a lo racional porque lo racional te roba lo sentimental, ni a lo sentimental porque entonces se pierde la esencia de lo que sería la verdadera poesía, donde sería esa fusión de lo racional y lo sentimental. Y creo que esa fusión más que nada es después que se vomita, por decirlo de alguna manera, lo sentimental, es trabajar esos aspectos técnicos para que un poema tenga todo lo que conlleva, la métrica, el ritmo y todo lo demás. Claro. En la vida, ¿te han tocado escenarios donde te has visto en el medio, donde desearías irte solo por lo sentimental, pero lo racional te lo impide, o donde estás tan racional que dejas de lado lo sentimental? Yo pienso que es inevitable. Yo pienso principalmente cuando uno pierde el control de uno mismo por los sentimientos, ya sea por sentimientos que son altamente emotivos, como aquellos que son totalmente negativos, uno pierde ese control. Entonces uno se deja llevar y después entonces viene la revisión de lo que tú has hecho. Entonces viene la razón cuestionándole a los sentimientos. Eso me ha pasado muchas veces en la vida, gracias que uno va madurando y uno va adquiriendo experiencias por lo vivido y uno entiende que hay cosas que uno no debería cometer o responder de la misma manera que tú lo hiciste en un momento determinado. Pero también hay otros elementos en que tú te colocas como en un punto de frialdad frente a un hecho, frente a una situación, y te conviertes en un ser humano ajeno a esa parte de los sentimientos, como para darte fortaleza frente a un hecho, y entonces te vuelves una persona ligeramente cruel.
Y entonces ahí hay que volver entonces uno a salvarse a través de la poesía. Ahí es que uno debe buscar ese nutriente emocional que te da la poesía y que te trae de nuevo hacia tu componente de verdadera identidad de que tú eres un ser humano con compromiso contigo mismo y con compromiso con tu entorno. Ok. Gracias. Tú sabes que me he quedado así como súper introspectiva, porque mientras tú hablabas, yo pienso en cómo el despertar de nuestra conciencia, cómo al momento de que hay un periodo donde somos reincidentes en ciertas acciones Claro, y somos más claro. reincidentes en las acciones Yo cometo negativas muchísimos errores que que ya he nos... cometido muchas veces, o sea, que Sí, olvídate. entonces esa reincidencia ocurre hasta que aprendemos la lección y entonces tenemos ese despertar de la conciencia para ya desde el ser, desde la calma, desde la responsabilidad, cambiar la respuesta. Cuando se presente nuevamente el mismo escenario, ya hemos alcanzado esa madurez para hacerlo distinto. Me encanta hurgar en anécdotas. ¿Tienes alguna anécdota por ahí que nos puedas compartir, alguna experiencia donde fuiste muy reincidente y que te haya dejado alguna enseñanza que puedas también extender a la audiencia? Bueno, en la profesión mía de la arquitectura, uno adquiere muchísimas frustraciones de manera natural porque la arquitectura tú tienes unos ideales, un sueño, un deseo de que se construya exactamente como tú lo piensas, pero no necesariamente. Por ejemplo, la mano de obra dominicana ha ido, ha ido debilitándose en cuanto a la calidad. Eso es algo increíble. O sea, cuando yo empecé a hacer arquitectura, a construir, tú tenías unos maestros especializados y unos técnicos especializados que hoy en día no son tan comunes. Y los que existen entonces o ya están mayores o están al servicio de grandes compañías, corporaciones, constructoras. Entonces a ti te queda como hurgar en eso. Entonces uno vuelve y comete los errores, comete errores administrativos, ilusiones que uno se crea, clientes a los que uno le cree, uno se ilusiona con los clientes, uno cree que los clientes son realmente tus amigos, pero son amigos coyunturales, pero tienen un interés muy puntual contigo y tú con ellos. Entonces uno como arquitecto y quizás como la parte poética que uno tiene, uno vuelca en ellos muchas esperanzas y muchos deseos como de fortalecer vínculos. Y al final yo he tenido muy buenas experiencias positivas, pero he tenido unas que son desgarradoras emocionalmente y me ha maltratado emocionalmente, que yo creo que en la poesía uno lo puede decir. Y sin embargo, tú dirías, pero mira, la próxima vez tú no puedes hacer eso, tú tienes que hacer esto con los clientes, bla, 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 bla. Pero mentira, Raquel, mentira. Uno lo haces en el subconsciente, te traiciona y tú vuelves y caes. Entonces sí, uno vuelve y se levanta y uno vuelve y dice, ves, claro, uno está Sí. más alerta y uno ya trata de distanciar un poco aquello y después con el tiempo entonces ya tú logras que la realidad se manifieste y te duele menos. Pero no quiero dejar en la audiencia que yo soy un arquitecto que no he tenido episodios de éxito, ni episodios que me sienta bastante orgulloso, ni clientes que han sido maravillosos conmigo y resultados que me siento bastante bien. También hay un problema con la arquitectura que no lo tiene la literatura. La literatura la literatura trasciende tu existencia. O sea, estos libros que tengo aquí, tú lo escribes en un momento dado y en el tiempo, aunque cojan polvo, dentro de 100, 200, 300 años, 500 años, puede ser que alguien vuelva y lo lea y vuelva y renazca lo que tú escribiste. Tiene una relación con el presente siempre. Pero en la arquitectura tú eres víctima de los cambios. Entonces el proyecto que tú ideaste para una época, o lo transforman, o lo demuelen, lo sustituyen, o no lo respetan, te lo distorsionan. Entonces esas cosas también tú no las puedes controlar, pero en el fondo te lesiona tu ego como artista, si se puede decir en ese sentido. Y uno va aprendiendo, bueno, que los proyectos son de uno, nacen de uno como un hijo, pero al final tú lo entregas a la vida y entonces él va a tener su propia historia. Así es. Y en cuanto a eso de fortalecer los vínculos, las relaciones interpersonales tienen sus retos. Son maravillosas. Yo amo la gente. De hecho, por eso soy coach y conferencista motivacional. Me encanta servir, me encanta conectar con personas. Pero ciertamente he aprendido en el camino que fortalecer vínculos depende de la reciprocidad.
A veces se romantiza mucho y sobre todo desde una perspectiva muy religiosa el dar sin esperar nada a cambio. Pero aún las mismas religiones establecen una reciprocidad a la deidad que sea que Ujú, decidan seguir. ujú. Entonces nosotros somos seres sociales, pero para que esos vínculos permanezcan en el tiempo y den frutos positivos se necesita que sea de ambos lados. Yo creo mucho en marcar huellas en las relaciones, momentos inolvidables, situaciones en las cuales dependemos uno del otro de manera emocional. O sea, yo no creo en que las relaciones se deben forzar, pero a mí me gusta dar el alimento a mis relaciones. O sea, yo a las amistades no los quiero coyunturalmente, sino los quiero sólidamente. Eso no significa que los tenga siempre a la mano, no significa que los vea con frecuencia, pero significa mucho para mí. Yo sé que existen, yo sé que Raquel está en su mundo, en sus compromisos, en el desarrollo de su propia vida, y yo sé que yo en algún momento me conecto contigo y yo lo que hago es que consolido lo que ya hemos vivido como amistad, ¿no? Entonces eso para mí es fundamental. Trato, y me imagino que tú también, de saber que sí, que es recíproco el asunto, pero no lo pongo como condición. O sea, yo no te doy mis afectos como amigo, previendo que tú también debes darme los afectos. Aunque me duele que tú me ignores o que tú no tengas la misma energía para mí, pero yo lo que trato es de comprender y colocarme de alguna manera en tu mundo, en el mundo que no es estático, sino es un continuo desarrollo. La Raquel que yo conocí hace unos años ya hoy en día tiene otras características, pero yo busco en ti esa esencia que para mí es la que es invariable, tú sabes, que es la que nos conecta, con la que yo me siento cómodo, y por eso, aunque no nos veamos, yo sé que tú existes, es así. Ay, qué bello. Bueno, en medio de esta conversación, José Enrique y yo nos conocemos hace muchos años, gracias a la poesía, de hecho. Gracias a la poesía, fue Sí, sí, a los primeros libros que hiciste. y los libros que tiene acá Sí. son mis dos primeros libros de poesía, que vamos a tener una actividad donde me invitó y bueno, los libros se han colado en el episodio, pero aquí fluimos porque estamos, Chulísimo, o estamos sea, se trata hablando. de eso y estamos hablando precisamente de poesía, o sea, que qué mejor casualidad que esa. Claro, claro. Y creo también en eso, en que no siempre tú tienes que cambiar la forma de hacer con el otro porque no sea igual, pero Sí, eso se va modificando. Porque si, claro. por ejemplo, se tiene siempre la iniciativa de compartir con una persona, respetando los tiempos, respetando que quizás esté en otra etapa de la vida que no se pueda, se comprende, pero cuando ya se llega a un punto donde se ha hecho todo para fortalecer o cambiar ese vínculo, pues se siguen teniendo los afectos, pero la relación No, no es la misma. se va a quedar en un punto estático, no va a seguir Claro. evolucionando realmente. Sí, y hay personas que tú vas descubriendo que tú tenías una idea de esa persona y resulta que ella se va mostrando cambiante en el tiempo y lo que tú entendías que era lo que a ti te llenaba de esa persona, ya no es. Entonces no es un asunto por interés, sino un asunto de conexión. O sea, las conexiones se van debilitando, tú sabes, y es así. Eh, pero yo trato de mantener los vínculos con mis amigos. O Ujú. sea, yo no sé, a veces me critico a mí mismo que yo dedico tiempo a los amigos y yo creo que para mí eso me da mucha vibra, mucha buena vibra, tú sabes. Saber en lo que tú estás de tu proyecto, ese tipo de cosas. Y mira que como tú y yo no conocemos, podemos hablar como anécdota en sentido muy personal. Pero fíjate que tú y yo no nos vemos con frecuencia, primero por la distancia, donde tú vives o vivías, no es cercano donde yo vivo. Pero cuando de alguna manera yo pienso en el espacio en que tú estás, entonces ahí yo sé que tú estás ahí, entonces yo te voy a buscar y te voy a decir, mira, en este momento voy para allá o tal cosa. Porque es como volver de nuevo a donde uno se siente cómodo, se siente bien. Dice, parafraseando una de las canciones que tanto me encantan, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y lo mismo pasa con Claro. los amigos. Al final tú siempre vuelves a ese amigo que está siempre, Sí, claro. a esa persona que aunque pasen años, me pasa con mi mejor amiga. O sea, ella vive en otro país, tiene más de una década viviendo en ese otro país y cada vez que hablamos, cada vez que nos vemos es como que si el tiempo no ha pasado.
Así es. Realmente, pero ahora yo quiero entrar a un punto muy importante y es Ok. en tu trabajo como conservador de monumentos y bienes Perfecto. culturales, que eso es algo muy importante para poder guardar y sostener la historia dominicana. Pero estoy segura, y es lo que quiero saber, ¿qué desafíos tú has enfrentado en esta labor y cómo has logrado inspirar a otros a valorar y proteger nuestro patrimonio cultural, patrimonios en general? Mira, una pregunta interesante, porque desafíos muchos. Eh, yo no sé de dónde me vino el interés por la restauración de monumentos, pero no solamente de monumentos, sino restauración de la arquitectura en sí misma, porque también una arquitectura más reciente, de años recientes, que haya que intervenir, para mí es una restauración también. Es como volver a darle la dignidad a un inmueble. Leyendo el inmueble, entendiendo la razón de por qué existió en un momento determinado, comprendiendo el espíritu que intervino en el arquitecto para crearla y entonces nosotros respetarla. O sea, bajo toda circunstancia, salvar muchas cosas y quizá mejorar algunas. Los edificios son altamente vulnerables, a pesar de que tienen materiales muy sólidos, pero son muy vulnerables por el uso y la respuesta que da la gente cuando lo usa y las necesidades que se van generando en su existencia. Entonces uno está siempre atento a esos cambios, pero en el fondo uno lo que trata es de conectarse con el edificio, porque el edificio es una historia frisada, una historia congelada de muchos episodios, muchas experiencias y, y muchas técnicas también constructivas que ya no existen. Entonces, si nos vamos a los monumentos del siglo XVI, que son los primeros que nosotros tenemos ya de cuando empezó la europeización de las Antillas, ¿no? Eh, Ahí me gusta mucho entender la vida de esos años, cómo era realmente la forma de moverse dentro de un edificio, una arquitectura, la razón de ser, la respuesta que daban los materiales que se usaban, la combinación de esos materiales, las destrezas constructivas. Entonces, por supuesto, uno está contaminado con todo el cúmulo de lo que es el presente y toda la tecnología del presente. Entonces ahí tú tienes como que dar un paro y hablar como si estuvieras en el siglo XVI. Entonces eso vincula mucho a dos cosas que me apasionan bárbaramente, que son la historia y la investigación. Yo no actúo frente a un monumento solamente en el ámbito técnico o en el ámbito del conservador del material propiamente dicho. O sea, a mí lo que me gusta, lo que me apasiona es descubrir cómo era originalmente, cómo fueron los procesos de cambio que tuvo en el tiempo, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, el proceso constructivo que tuvo, los cambios de los materiales que se aplicaron, los diferentes autores que intervinieron. Esa reconstrucción me emociona muchísimo. Entonces me obliga a investigar, me obliga a hablar un poco de la historia del edificio, cuando a nadie, casi nadie quizás le interesa. A mí eso me apasiona muchísimo. Y, por ejemplo, yo estuve ahora, hace unos años recientes, involucrado en la restauración, bueno, en la intervención grande que se hizo, pero en la parte de la conservación del Hospital Padre Villini, en la ciudad colonial, que es un hospital muy famoso que tenemos en la ciudad colonial, muy grande, y que lo que vemos hoy en día es del siglo XX prácticamente, inicio del siglo XX, y que está en uso todavía. Bueno, tuvo un problema estructural grandísimo y hubo que intervenirlo con muchísimas técnicas, pero yo pude reconstruir lo que fue su proceso constructivo del siglo XVI, porque ahí ese hospital estuvo del siglo XVI en ese lugar y pasó muchísimas etapas críticas y después su crecimiento. Y ese proceso de crecimiento yo tuve que combinar informaciones escritas, actas, mapas de la ciudad, imágenes, cosas que no tenían que ver con el edificio, sino documentos alternos de la medicina, religiosos, etcétera, para poder llegar a lo que era ese edificio originalmente. Y entonces al final tú reconstruyes como si fuera un proceso de una maqueta que tú viendo, mira, primero fue esto, después lo otro. Eso me apasiona mucho. Entonces, al final eso es muy escaso porque las oportunidades no siempre están. La gente le gusta mucho la novedad, la gente le gusta mucho lo actual, lo moderno, lo tecnológico, que yo también, y a ti también, nos gusta mucho la comodidad del presente. Pero cuando tú estás en una casa del siglo XVII, que ahí vivieron Leonardo de Obando, que fue poeta, y gente que ya, qué sé yo, Tostado, Francisco de Tostado, el primer poeta
de la época colonial y tú le pones la mano donde él vivió. Entonces tú tratas de imaginarte ese señor en esa época y ojalá tú meterte en la bolita del tiempo y entonces haber conocido ese personaje. Eso me pasa mucho. Tiene que ser una experiencia extraordinaria porque yo cuando estoy visitando museos y casas de autores, cuando estoy de viaje, para mí es una emoción, es algo, y de hecho mi creatividad se dispara, lo que digo yo, versos sueltos en el aire y empiezo a tomar notas porque es mucha la emoción. Permíteme robarte un segundito para recordarte que Reenfoque Positivo es posible gracias a Diraba Construcciones, creadores de hogares soñados. Descubre el paraíso para vivir o invertir en Riverside. Desarrollos Mystic te ofrece desde apartamentos de inversión en Punta Cana hasta villas de lujo en la ciudad. Realza tu belleza con la doctora Emilia Cuello, Medicina Estética. Mantente informado con Grupo de Medios RP. Vístete elegante en tus celebraciones con Potato Dress. Y para una dosis diaria de inspiración, lee Buena Vibra Magazine. Seguimos. ¿Sabes que quiero aprovechar? Y excúsame que te ponga el tema, porque te oigo anunciando, promoviendo proyectos inmobiliarios que son altamente necesarios. Y pienso que el país, que está en una fase de crecimiento económico, y eso es ineludible, pero la construcción se ha convertido en una pieza compleja para que la gente acceda a la vivienda, porque cada día es más cara la construcción en la República Dominicana y cada día el financiamiento es mucho mayor. Y entonces la presión para tú poder adquirir una vivienda propia es muy grande porque el dominicano quiere tener su techo propio. Y creo que es una aspiración prácticamente de todos los dominicanos. El dominicano no cree en vivienda alquilada. Si lo hace porque lo está haciendo en un momento dado, pero siempre su sueño es tener su techo, ¿no? Y eso, a pesar de que hay mucha construcción, a pesar de que hay muchas ofertas, pero si tú te das cuenta, el nivel, la escala, aumenta muchísimo. Y no sé qué puede pasar, porque es que la clase media y la clase media baja se le dificulta mucho. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Estamos haciendo nosotros, los que hacemos construcción y eso. Estamos reduciendo los metros cuadrados de construcción muchísimo. Estamos comprimiendo para poder mantener unos precios que la mayoría pueda de alguna manera alcanzar. Y entonces la posibilidad de hacer una arquitectura mucho más sugerente, humana, transformadora para la vida, beneficio para la vida, no necesariamente están. Entonces lo confundimos a veces con los acabados, que son clean, que son bonitos, que tienen buen closet, que tienen buena cocina, y yo te lo estoy diciendo como promotor también, o sea, lo hacemos así. Pero como estamos hablando de un proceso de enfoque positivo, reenfoque positivo para la vida, debe llegar un momento en que nosotros, la construcción no se nos vaya mucho, y el poder adquisitivo se nos quede muy bajo. Lo ideal sería que volvamos a encauzarnos en ese sentido. Eso sería el ideal. Mira, muy oportuno tu comentario porque realmente a nivel nacional tenemos un auge impactante en construcción. Así es. De hecho, tanto así que los primeros destinos que se han explotado y se siguen explotando son los destinos turísticos como Punta Cana, Las Terrenas, Puerto Plata, pero ya se está extendiendo a otras zonas como Cabrera, San Cristóbal. A nivel nacional es un boom. República Dominicana se está posicionando ahora mismo también con el sector construcción, pero me parece, yo que estoy desde este lado de promotora y sobre todo desde el lado de relacionista pública de una empresa constructora, que se está apostando más al inversionista extranjero. No se está apostando a un desarrollo inmobiliario para los locales ni para que tengan una vida digna. Se está apostando a que esas personas tengan, de acuerdo al presupuesto que manejan, la oportunidad de invertir y vivir su sueño caribeño, donde hay una parte que sí es positiva para el país, porque eso trae más beneficio, trae más personas, a la larga más inversiones, si en algún momento deciden erradicarse acá. Pero también se ha dejado un poco de lado todo lo que serían las construcciones de bajo costo, que son esas que van dirigidas para las personas de clase baja y de clase media baja. Sí, que era un área de la construcción que era responsabilidad de los gobiernos, del Estado, pero que se ha ido dejando a un lado por el cambio mismo de la forma de hacer política y economía en nuestras naciones, ¿no? Eso era cuando los gobiernos tenían un compromiso social mucho mayor, ¿no? Ahora hay asistencia social, pero no ese compromiso social para garantizar una serie de elementos básicos, como era la vivienda. Entonces se lo han dejado al sector privado, pero el sector privado también tiene sus retos y tiene sus
tiene sus riesgos además, y el dinero le cuesta mucho, o sea, la construcción cuesta mucho dinero y el promotor, el constructor también tiene el temor de que no funcione su oferta, ¿no? Entonces eso lo que hace es que provoca que el promotor se vaya a esas áreas que tú tienes, donde hay un poder adquisitivo mucho mayor, porque el extranjero, el metro cuadrado que se le vende a un extranjero, para él relativamente es económico en cuanto a las versiones que tienen en sus países de origen, pero para nosotros nos presiona hacia arriba el costo de la construcción y el costo de la venta. Entonces, el poder adquisitivo dominicano no es similar a lo que está sucediendo, que es lo que tú dices. No lo podemos controlar ni tú ni yo. Yo simplemente quería hablar en este espacio un poquito de la parte inmobiliaria que nosotros atendemos como arquitectos, como promotores, y que también la parte sensible que tú me preguntabas al principio de la entrevista me traiciona. Y digo, bueno, pero hay un componente social y humano que a veces uno deja de lado. Claro, y que es importante abordarlo. O sea, te agradezco que hagas ese comentario. Y ahora yo te pregunto, si te dieran la oportunidad, donde te digan, sin pensar en las limitaciones, sin pensar en recursos, si te dieran la oportunidad de tú ejecutar un proyecto donde se puedan desarrollar inmuebles para las personas de clase media y de clase media baja y de clase baja, ¿cómo tú lo harías? Bueno, yo pienso que el espacio, el hábitat, debe promover un poco ese ideal de bienestar. Pero el bienestar no es el bienestar solamente económico, sino el bienestar en todo el sentido de la palabra, en la salud física, mental, emocional, las relaciones con el entorno, la naturaleza, el compromiso que tú tienes con los demás. Eso debería suceder en un proyecto que sea altamente positivo y que tenga entonces sugerencias en cuanto a la calidad de los materiales, que no estoy hablando calidad de materiales de primera, no necesariamente, sino calidad de materiales que hay un vínculo contigo, con el ser humano, con la proposición del material, la textura de los materiales, la forma en usarlo, la personalidad que tiene un espacio que es tuyo y que te representa, que te permite desarrollarte incluso a nivel emocional y espiritual. Yo creo que la arquitectura por ahí podría hacer muchas cosas. Lo que pasa es que se uniformiza mucho las ofertas porque, como te digo, hay una presión muy grande para vender rápido y todas esas cosas. Y bueno, la uniformalidad garantiza una serie de cosas. No te da mucho tiempo para hacer cosas. Entonces, lo ideal sería tener proyectos inmobiliarios que tú al revés, en vez de tú hacerlo y diseñarlo para que venga el comprador y lo compre, que los compradores se junten y entonces con el capital que ellos tienen, que puede ser el sea, te demanden a ti un tipo de arquitectura posible. O sea, fíjate, es al revés. Si el dinero es el mismo, el dinero lo tengo yo como constructor y promotor y lo pongo al servicio de un comprador que va a pagarme lo que yo pido para yo pagar mi proyecto y tener mis beneficios. O sea que el dinero es así, pero el dinero el proyecto va de aquí para allá. Yo ofrezco a una generalidad. Y yo te estoy diciendo, si sería al revés, si son 12 personas que quieren vivir en un apartamento y entonces en vez de comprar a esas 12 personas lo que le ofrecen, demandarían a un arquitecto, que para eso son los arquitectos. Nosotros queremos hacer un edificio con tales características a este precio, a este presupuesto. Son cosas diferentes, porque el arquitecto entonces se vincula con esas personas que van a vivir en ese lugar y lo van a tener con una relación de sus necesidades y sus aspiraciones y sus creencias existenciales que van a dar resultados a través de la arquitectura. Es muy ideal lo que te estoy diciendo, pero tú me hiciste una pregunta idealizada y quiero decirte eso. No, y mi cabeza se fue súper rápido porque ahí podrías tener algún modelo de negocio realmente. Tú estabas hablando, estaba pensando en mi cabeza el marketing, cómo se podía hacer, o sea, yo estaba armando todo en mi cabeza y no es algo imposible. No, no es algo imposible, o sea, hay cosas que se pueden, yo tengo muchísimas ideas también, pero a veces las ideas son riesgos también, tú sabes, riesgos, pero creo que se debe romper con el molde. Hace muchos años, cuando yo descubrí un poco el fenómeno, yo me di cuenta que nosotros teníamos un estándar de apartamento de 150 metros cuadrados para clase media y después bajó a 120. Ese era el estándar. Y entonces yo una vez desarrollé, mucho antes que ahora, mucho antes, estoy hablando los 2000 bajito, 2005, 2006, apartamentos de 65 metros cuadrados de 3 habitaciones y apartamentos de 90 de 3 habitaciones, cuando nadie hablaba de eso, de 90 habitaciones, ahora se ha estandarizado.
Y yo me di cuenta que íbamos a eso, íbamos a achicar los espacios. Y entonces eran ideas que uno tenía que materializó y le fue bien a uno en ese sentido. Pero hay otras que son completamente absurdas, por ejemplo, comunidades. Yo he diseñado proyectos que son comunitarios, es decir, que si tenemos las áreas comunes, cocina y una serie de amenidades comunes, y en mi casa yo solamente tengo lo privativo, lo privado. Entonces yo ahorro, yo no tengo por qué tener una cocina en mi apartamento. Yo me imagino que fuera una comunidad como si fuera una especie de mini hotel, por decirlo de alguna forma, porque en los hoteles que tú tienes, pabellones de servicio, pabellones de fiesta, pabellones del comedor, el restaurante, todo eso. Sí. Imagínate varias dependencias, unidades habitacionales que compartan espacios comunes. Entonces esas cosas aquí todavía no están muy lejos de la realidad, pero están ahí, o sea, son ideas que uno tiene. Y que puede funcionar, sobre Podría todo funcionar. ahora que está el auge de invertir para destinar esos inmuebles a renta de corta duración. Exacto, Ahí podría funcionar exactamente, perfectamente. perfectamente, sí. Y bueno, ahora vamos a dar un Sí, saltito Ok. a tu parte de docente, porque qué bien. en tu trayectoria académica tú has sido decano, has impartido clases en diversas instituciones, y me encantaría que nos comentes cómo tú has visto evolucionar la enseñanza de la arquitectura en República Dominicana, qué áreas de oportunidades tú has percibido y cómo se podrían mejorar esas áreas de oportunidades. Mira, interesante. Yo sí he visto el cambio. Yo comencé en los años 90 a dar clases muy jovencito. Y ha pasado mucho tiempo y yo he visto la evolución del estudiantado, del alumnado, el que va detrás de ese título de profesional, la manera en que se comporta y la manera en que idealiza su profesión y la manera que se compromete con su profesión es completamente diferente. Yo podría hablar de muchas críticas. Normalmente el que ya quiere mayor edad siempre critica a los que vienen más nobles, y eso es algo natural, porque siempre tenemos la idea de que nuestro tiempo fue mejor que el presente, siempre tenemos esa idealización. Pero hay algo que es increíble en la arquitectura dominicana, y es que paradójicamente los arquitectos se insertan en el mercado laboral. No es una profesión como otras en que tienen que dejar de ejercer la arquitectura porque no hay oportunidades para trabajar en ella, aunque siempre hay excepciones. Lo que pasa es que la arquitectura es un tema que no es similar a tú ser empleado de arquitectura. O sea, tú puedes ser un empleado en una institución bancaria, una empresa, y tú puedes desarrollarte en esa empresa hacia arriba. Pero en la empresa de arquitectura, normalmente escalar dura más tiempo. Tú vas adquiriendo muchas experiencias y va tratando de lograr un punto en que ya tú te puedas independizar. O al revés, arrancar independiente en un principio, pero el camino es bastante difícil. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros. Nos falta a la arquitectura que toda la sociedad dominicana la valide como debe ser. Valide no en cuanto a la importancia de un arquitecto, sino la valide como profesional que tiene que pagársele sus servicios adecuadamente. Entonces ahí uno compara con otras profesiones, incluso con la ingeniería civil. Está mejor posicionada la ingeniería civil en cuanto al pago de sus honorarios por el cliente, porque el cliente tiene muy claro que tiene que pagarle al ingeniero civil porque lo tiene dentro del proceso constructivo y lo mete dentro del proceso constructivo y lo ve y lo tamiza y le paga. Y el ingeniero no tiene problema con eso. Pero el arquitecto, como es un instrumento que es previo a la construcción, el cliente todavía lo ve como una inversión intangible. Sabe que es importante, sabe que va a tener un resultado, pero como es intangible, todavía no dan el primer Picasso. Los honorarios del arquitecto todavía siguen siendo un poco débiles. Aunque, bueno, por supuesto, ya uno va desarrollándose y uno ya va creando su propio respeto, y entonces ya uno no tiene ese problema. Pero estamos hablando de los nobles. Entonces los nobles tienen mucho trabajo, pero tienen esas limitaciones, tú sabes. Y hay un problema, y es que la sociedad ve dos cosas. Primero, que el arquitecto es un componente costoso, cuando realmente no lo es, si lo analizamos y no es el momento. Y también piensa que el arquitecto es un individuo que tiene dinero, Sí, siempre se piensa eso. se piensa eso, y
Y no es así, o sea, que hay muchos muchachos que vienen de clase trabajadora, que tienen la ilusión de ser arquitectos y tienen muchísimas necesidades también como cualquier otro profesional y están ilusionados con su profesión y se sienten comprometidos. Y la idea es que todos puedan hacer algo maravilloso en sus vidas a través de lo que conocen, ¿no? Que es su profesión. Bueno, mira, se nos está acabando el tiempo, pero yo no puedo dejar de hacerte esta pregunta. Y es que en tu libro Alquimias de la Ciudad Perdida, tú abordas, aunque le hemos hablado un poquito, pero en este libro muy intencionalmente, o no sé cómo, si fue algo espontáneo, si tú lo decidiste, pero abordas esa relación entre la ciudad y sus habitantes. Partiendo de ahí, ¿qué mensaje transmites a los lectores sobre la conexión emocional entre lo que tenemos y entre ese entorno urbano en el que nos estamos desarrollando? Bueno, Alquimias de la Ciudad Perdida, por si tú no lo sabías, surgió por reflexiones sobre la historia de la ciudad de Santo Domingo. En un momento dado yo estaba haciendo unos ensayos sobre el proceso de fundación de Santo Domingo y el proceso contemporáneo de rescate de los valores de ese momento fundacional de la ciudad. Y entonces, eso era la parte técnica, la parte ensayística, la parte formativa. Pero entonces comencé a idearme textos poéticos, en prosa poética, de esos momentos en que los fundadores llegaron y cómo encontraron el espacio y cómo fueron edificando cosas. Y al final terminó en un proyecto muchas variables, porque empezó como texto, pero después terminó también con acompañamiento de composiciones musicales, interpretaciones de grabaciones de voces, representaciones visuales a través de fotografías. Y el libro terminó siendo un objeto que yo puedo decir que es un libro muy bello como producción editorial, pero tiene ese significado que para mí sí tiene muchas emociones como proyecto y como lo que yo quiero decir ahí. En esencia es una exaltación a la nobleza de la ciudad de Santo Domingo. Es una ciudad que contra viento y marea permaneció en el tiempo. O sea, en una isla que tuvo un buen arranque, de repente nos sentimos totalmente, ¿cómo se llama esta palabra? Indefendidos. O sea, no teníamos ningún vínculo con los procesos de crecimiento y riqueza que se estaban dando en el resto del mundo y nosotros estamos aquí totalmente aislados. Y a pesar de todas esas adversidades de nuestra historia, muchas adversidades, oye, Santo Domingo se mantuvo y se mantuvo prácticamente intacta hasta el siglo XX. Las murallas, los edificios del siglo XVI, una ciudad muy española, muy portuguesa en algunos casos que se mencionaba. Y ese sentir de ese pasado todavía metido en la contemporaneidad es algo que nosotros debemos sentirnos como, la palabra es válida, orgulloso de tener una ciudad como Santo Domingo. Sin embargo, lo que ha ido sucediendo a partir de ese proyecto fundacional de Santo Domingo con lo que nosotros tenemos hoy en día es altamente complejo y altamente desmotivador. Es una ciudad totalmente agreste, imposible, expandible, impersonalizada, mimetizada y que ofrece muy pocas alternativas para tú sentirte a gusto en espacios comunes, en espacios públicos. Entonces tenemos que hacer otro programa sobre la ciudad de Santo Domingo para hablar de esas cosas también. Bueno, yo creo que sí y te tomaré la palabra. Ya para finalizar, José Enrique del Monte Soñé, mirando todo tu trayecto, todo lo que has vivido, los reconocimientos que has tenido, los cargos que has ocupado, y no solamente por su relevancia en cuanto al cargo en sí mismo, sino por la responsabilidad que ha conllevado, desde ser viceministro de Cultura en su momento, docente en universidades, demás. ¿Hay algo que te falte? ¿Hay algo que si tú devolvieses el tiempo hacia atrás lo cambiarías o lo harías diferente? ¿Y por qué? No, a mí me gustaría cambiar algo en mi vida. A mí me gustaría tener tiempo para dedicarme a investigar y a producir más cosas así de investigación, pero tú sabes que el día a día no te lo permite 100% porque yo tengo una profesión que no es simplemente de historiador, investigación de gabinete, sino que paralelamente a lo que hago me apasiona mucho ese tipo de cosas. Entonces sí, eso sí me gustaría. Pero a mí, tú sabes que uno vive el día a día y uno puede acumular muchísimas cosas que la gente lo ve como un valor y un mérito y eso. A mí lo que me motiva es lo que viene, lo que yo tengo que seguir haciendo
siempre y cuando tenga salud y tenga las herramientas. Lo que me motiva es lo que no he vivido todavía. Eso es lo que me gusta. Y lo que me gusta de la literatura es poder imaginarme cosas que nunca voy a vivir, que a través de la palabra, a través de un texto, yo puedo crearlo. Eso me gusta mucho. Yo estoy feliz de haberte tenido en este espacio. Yo también de haber estado De aquí. verdad me ha encantado. Se nos ha terminado el tiempo. Me encantaría que brevemente le dejes un mensaje de inspiración sobre toda esta nueva generación que viene emergiendo, sin importar en el entorno profesional, una inspiración de perseverancia, lo que tú entiendas. Bueno, yo creo que el mundo está hecho para desmotivarte. El mundo está hecho para destruirte de alguna forma, destruirte en tus valores, destruirte en creer en ti mismo. Y yo pienso que eso debemos de quitarle mucha fuerza, debemos creer en nuestra voz interior, debemos creer en nuestros proyectos, en nuestro deseo de sentirnos con bienestar y saber que nada es fácil y que todo es complejo, pero los resultados están ahí, las satisfacciones llegan y a pesar de que hay muchos tropiezos en el camino, al final uno se siente muy, muy, muy bien con lo que uno logra. A veces no con la intensidad o con el alcance que tú imaginaste, pero sí siempre hay algo maravilloso por el cual estar vivo y por seguir disfrutando de la vida. Gracias. ¿Dónde pueden encontrar tus libros, por cierto? Sabes que están en la librería Mamey, Okay. Eso es una de ellas, y están, bueno, en los canales de compra virtual, ¿no? En Okay. Amazon, ese tipo de cosas. Algunas veces, porque acuérdate que mis libros lo editan en España y tengo que aprovechar que vengan camadas para el país. Entonces están colocados en Cuesta, en algunos otros sitios, pero no de manera regular. La ventaja de hacer los libros en el país es que es más fácil la distribución para nosotros. Es una desventaja también tenerlo fuera de aquí. Sí, hay sus retos en la distribución Sí. igual y hay sus retos en otros ámbitos cuando se hacen en el país, pero eso también puede ser otro episodio y otro tema. Nuevamente, gracias José Enrique. Esta es tu casa, tienes las puertas más que abiertas. Será hasta una próxima ocasión. Bueno, muchísimas gracias, Raquel, y te felicito por tu espacio y gracias a los amables, televidentes, si se puede decir así, que te siguen, los podcasts te siguen y que yo sé que esto es un espacio que sirve para mucha gente. Y bueno, dicho esto, nos vamos con nuestras cartas públicas para el alma. Para ti que sueñas. Siento tu palpitar, la fuerza indomable que reside en ti, ese sueño tan íntimo, tan tuyo, que a veces parece un susurro inaudible para el mundo que te rodea. Lo veo esa luz única que irradia tu visión, esa mente que te llama con una melodía que solo tu alma puede escuchar. Sé que el camino se siente solitario a veces, que las incomprensiones pasan y las dudas intentan sembrar raíces en tu corazón. Pero corazón valiente de grandes sueños, mira qué lejos has llegado. Sé que has tejido alianzas que se desvanecieron como hojas al viento, pero cada una te dejó una lección valiosa, una comprensión más profunda de la entrega y el compromiso genuino. Siento ese dolor que a veces te atraviesa, esas ganas de huir, de dejar que las lágrimas inunden tu rostro. Está bien sentir. Permite que la vulnerabilidad fluya, pero nunca, nunca olvides esa fuerza poderosa que reside en tu interior, esa voz que susurra la meta, que te impulsa a secar tus lágrimas y volver a la acción con una determinación renovada. Quizás hoy te sientas al borde del límite, tapando grietas para seguir adelante. Eso también es valentía pura. Así que hoy te digo con la certeza que nace de mi propia alma soñadora, continúa, sigue adelante con ese fuego sagrado que te impulsa. Mira hacia atrás solo para celebrar tu avance, para reconocer el ser resiliente en el que te has convertido. Hoy estás más que fuerte, con más sabiduría, más cerca de esa visión que enciende tu alma. Esfuérzate con cada fibra de tu ser, con la convicción de que ese sueño es tuyo y solo tuyo, y que hacerlo posible es un regalo único para el mundo. Con cariño, yo, desde mi corazón, para tu corazón.